Hola y bienvenidos. Soy Ariel González y hago parte del equipo de jóvenes de nuestra iglesia. Y ella es mi amada esposa. Sí, soy Laura y sirvo como voluntaria en nuestra iglesia. Queremos darle la bienvenida a todos y en especial a los que se conectan hoy por primera vez. Hoy iniciamos una nueva serie de enseñanzas titulada Criando hijos en un mundo caótico, donde como padres a través de esta serie encontraremos principios fundamentales para guiar a nuestros hijos y así ser familias unidas y fortalecidas en el Señor. Así es, así que permanezcan todos ahí en casa para disfrutar de nuestra primera enseñanza de esta serie. Y ahora juntos vamos a adorar a nuestro maravilloso Dios, porque Él merece todo nuestro reconocimiento. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu.
tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios les bendiga a todos. Estamos en una nueva enseñanza de la palabra de Dios y hoy comenzamos una corta serie de 3 enseñanzas para hablar sobre la crianza de los hijos. Un tema realmente importante, trascendental
y, ¿por qué no, urgente, debido a toda la problemática social que vivimos en esta área familiar. Quiero tener la posibilidad en este día de presentarles a ustedes algunas verdades bíblicas en una enseñanza que he titulado Principios Bíblicos para la crianza de nuestros hijos. Y es intencional este título debido a que muchos buscan diferentes fuentes de información, de orientación para la crianza de sus hijos. Pues bien, por supuesto, la Biblia, la palabra de Dios es la mejor orientación, la mejor fuente para en ella encontrar tantas cosas necesarias para utilizarlo en la crianza de nuestros hijos. Quiero invitarles a leer conmigo la palabra del Señor en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y vamos a leer este versículo en 3 versiones diferentes. En primer lugar, quiero leerles el texto de la Biblia Reina Valera 1960. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La Biblia de Jerusalén dice en torno a este versículo: instruye al joven según sus disposiciones, que luego de viejo no se apartará de ellos. Y una Reina Valera contemporánea dice: enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. Ocurre que este versículo es utilizado de forma equivocada, suponiendo que es una promesa bíblica. Y entonces incluso algunos textos adicionan una palabra y dicen: instruye al niño en el buen camino, o instruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es verdad. Si instruimos a nuestros hijos en el camino de Dios, creemos firmemente en que permanecerán en él hasta el final. Sin embargo, el texto original dice que si lo instruimos en su camino, es decir, si permitimos que el niño actúe, viva conforme a su deseo, conforme a sus planes, es decir, sin la orientación de los padres, sino que permitimos que ellos hagan lo que quieran, cuando fueren ancianos, seguirán en esos malos pasos. De ahí la necesidad de la interpretación correcta de los textos bíblicos. De ahí la necesidad de entender muy bien el contexto del pasaje y, por supuesto, en lo posible, hablar un poco de los originales y entender qué era lo que inicialmente el escritor quería decir. Repito, este texto bíblico no es una promesa, es una advertencia para los padres. La advertencia es: si dejas que tus hijos vayan por su propio camino, cuando fueren viejos permanecerán en ellos. El deber, el llamado para los padres es a intervenir el camino de los hijos, es decir, a obstaculizar su mal caminar y a orientarle por buenos caminos. En este caso, por supuesto, el camino de Dios, para que cuando lleguen ancianos, ese sea el final de sus días, caminando con Dios como corresponde. La invitación es a leer estos textos e indagar sobre ellos y hacerles la correcta interpretación. Por supuesto, todo para enriquecer nuestra vida cristiana. Y hablando un poco de crianza de hijos, el tema de hoy, cómo criar hijos bajo esos conceptos bíblicos, quisiera hacerles una pregunta para iniciar. ¿Qué o quiénes están criando a nuestros hijos? ¿Qué o quiénes están criando a nuestros hijos? Es que es realmente sorprendente cómo muchos padres están convencidos de que están desarrollando una labor de crianza en sus niños cuando sus hijos pasan el mayor tiempo de vida del día sin sus padres. Por ejemplo, son padres que por las circunstancias, y por supuesto lo entendemos, deben trabajar durante todo el día. Salen muy temprano, a veces regresan muy tarde, bien sea por ocupación, por trabajo o simplemente porque por alguna razón no quieren llegar a casa. Y la crianza de sus hijos está determinada más por los abuelos, está más determinada por la persona que ayuda en la casa, la señora que colabora con la comida, con la ropa y además cuida a los niños, o esa crianza está más puesta en manos de un
orientador, un profesor, un educador que los tiene en el colegio desde la mañana, algunos están también en la tarde, o en la guardería para los bebés, esos sitios donde llevan el niño muy temprano, lo dejan allí y durante 10, 12 horas lo cuidan y en la noche se lo entregan al papá y a la mamá, el papá lo lleva a la casa, duermen y al otro día otra vez la misma rutina. Y al final de la semana, al final del mes, al final del año, cuando evalúan su vida, dicen, nosotros estamos criando bien a nuestros hijos. Pero repito, no son ellos los que lo están criando, están entregándole la labor de crianza a una persona, a unas personas, a una institución educativa o incluso los dejan solos, los dejan a su suerte en casa, niños muy pequeños, cuidados por ejemplo por el hermano mayor o por algún familiar adicional. Y entonces están muchas horas frente a la televisión, frente a la computadora, con sus aparatos tecnológicos y no somos los que criamos, sino que son otras cosas u otras personas las que crían a los niños. Escuchen este dato. Solo el 7% de los hombres entre 2,000 familias entrevistadas ocupan un lugar de crianza en sus hijos como las madres. Es decir, los hombres cedimos, entregamos la crianza de nuestros hijos a la mamá y ella es la que otorga permisos, ella es la que llama al orden, ella es la que disciplina, incluso es la que los corrige, la que los castiga, porque el hombre cedió ese lugar. Por otro lado, una estadística preocupante es que solo el 21% de las mujeres que tienen hijos dejan de trabajar para dedicarse a la crianza de sus hijos. Una cifra algo preocupante. Sin embargo, el tema es que muchas personas que escuchan que una mujer entregó su cargo en la empresa, su lugar de trabajo para ir a criar a sus hijos, y entonces para algunos es motivo de escándalo. ¿Cómo es posible que esa mujer se niegue a su profesión? ¿Cómo es posible que ella sea capaz de perder esa oportunidad profesional por irse a criar niños? Pues bien, esas mujeres que hacen eso, que son capaces de entregar su trabajo, su profesión, por ir a criar sus hijos, están entrando dentro del diseño que Dios estableció para la familia. Por supuesto, los hombres debemos comprometernos con la crianza de nuestros hijos. No es una tarea exclusiva de la mujer, pero por supuesto, también debemos entender que es el diseño que Dios estableció, que los padres, tanto él como ella, cumpliendo con sus roles, ejerzan esa labor de crianza en sus hijos. Yo les pregunto nuevamente, ¿quiénes crían a sus hijos? ¿La televisión? ¿Los abuelos? ¿La empleada del servicio? ¿Un colegio? ¿Una institución? ¿Un lugar de cuidado para bebés? ¿O son ustedes como padres los que están criando? Esos primeros 7, 8, 9 años de vida de un niño son determinantes, cruciales para toda la vida de una persona. Lo que no se haga ahí con respecto a hábitos de higiene, espirituales, disciplina, familiares, emocionales, ya después será mucho más difícil manejarlos, implementarlos. Por eso son edades en las que los padres deben estar juntos acompañando el crecimiento de su hijo, para después no estar diciendo de manera un poco ingenua, no sabemos a qué horas nuestros hijos se salieron de las manos. No sabemos por qué nuestro hijo es rebelde. Es muy fácil responder a esa pregunta. Su hijo es rebelde, su hijo no es lo que usted esperaba, porque usted no fue el que lo crió, porque le cedió la crianza a otros, porque permitió que una persona adicional a su familia viniera y le transmitiera una información diferente a la que usted esperaba o necesitaba transmitirle. Y estamos negociando algo que es innegociable, y es que la crianza de los hijos le corresponde a papá y a mamá, no a los abuelos, no a un tío. Y de eso ampliaremos un poco en el día de hoy. Hay una verdad central de esta enseñanza, si quiere tome nota de ella. Se la voy a leer. Un día daremos cuentas a Dios de cómo criamos a nuestros hijos, pues fue Él quien en su plan soberano los puso en nuestra vida para que hagamos de ellos verdaderos cristianos. Voy a volverla a leer. Un día, eso es oficial, va a pasar. Un día daremos cuenta a Dios de cómo criamos a nuestros hijos, pues fue Él, Dios, quien en su plan soberano los puso en nuestra vida para que hagamos de ellos verdaderos cristianos. Comencemos entonces
hablando de tres cosas importantes. Primer punto, escriba por favor, 3 verdades inobjetables. Escríbalo por favor, 3 verdades inobjetables. 3 cosas que usted y yo debemos saber de nuestros hijos, que si las olvidamos va a ser más complicado entender cuál es nuestra labor como padres y por supuesto nuestra función en la crianza de hijos, en la crianza de las hijas para quienes tengan señoritas. Les hablo de estas 3 verdades. Escriba por favor como letra A: tu hijo nace pecador con un corazón engañoso. Lo repito, tu hijo nace pecador con un corazón engañoso. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primer verdad inobjetable. Usted no puede perder de vista esto en la crianza de sus hijos. Su hijo es pecador. Su hija es pecadora. Necesita un Salvador. Necesita reconciliarse con Dios. ¿Por qué tanta seguridad en esto? Por 2 razones. 1, porque la palabra lo dice, todos somos pecadores, todos nos hemos alejado de Dios, todos nacemos en un estado de condenación y necesitamos con urgencia creer en Jesús para pasar de muerte a vida, para pasar de condenación a salvación, para ser realmente hijos de Dios. Y segundo, su hijo es pecador porque el papá es pecador, porque la mamá es pecadora, porque todos en familia somos pecadores y lo único que remedia esa situación es creer en Jesús como el Salvador. Su hijo necesita un Salvador. Antes de que su hijo necesite un abogado, un médico, un psicólogo, un psicoorientador, un profesor, antes de todo eso, lo más urgente que necesita su hijo es al Salvador de nuestras almas, a nuestro Señor Jesucristo. Segunda verdad inobjetable que usted debe nunca perder de vista. Letra B: los padres tienen autoridad divinamente otorgada. Escuche esto por favor. Los padres tienen la autoridad que Dios puso sobre ustedes para la crianza de sus hijos. Por consiguiente, si Él puso autoridad sobre nosotros para criar a nuestros hijos, por consiguiente, también ha puesto una gran responsabilidad. Me parece increíble cómo el Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el Salvador del mundo, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, inmutable, se hizo hombre. Es más, nació como un bebé, como un pequeño niño, y estuvo bajo autoridad de sus padres hasta el momento oportuno para salir al desarrollo de su ministerio y predicar las verdades del reino. Y la Biblia, aunque no amplía mucho sobre la infancia de Jesús, siempre deja ver claramente que hubo sujeción, que hubo respeto a la autoridad en su padre y en su madre. Hablo de José y de María. Ahora, entendiendo, por supuesto, las grandes verdades espirituales que nos entrega la palabra del Señor con respecto a la autoridad de un padre sobre la crianza de los hijos o en la crianza de los hijos, también hay bastantes advertencias para aquellos hijos que no respetan esa autoridad. Y al final de los días, muchos dirán: espero que un día mi hijo dé cuentas de por qué su rebeldía. Pues bien, el primer responsable, el primer culpable de los hijos rebeldes no son los hijos, somos los padres por permitir esa libertad mal utilizada, esas malas acciones en los hijos. Por supuesto, algunos dirán que es que no conozco a su hijo, no sabe cómo es él, no lo entiendo, entonces va a ser complicado. Revisemos cómo fue la crianza de esos pequeños niños para lo que son hoy en día como jóvenes o mayores tal vez o adultos. Y veamos los vacíos que cometimos seguramente en la crianza de esos hijos. Primera verdad, ya les dije, tu hijo nace pecador. Segunda verdad, los padres, nosotros tenemos una autoridad delegada por Dios para la crianza de nuestros hijos. Y tercero, el objetivo final. Letra C, el objetivo final de la crianza es espiritual y eterno. Y hay un texto en Isaías que es fabuloso y que nos habla justamente de eso. Isaías capítulo 43, versículo 7. La Biblia dice: todos los llamados de mi nombre
para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Lo voy a repetir. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Dios creó a cada ser humano, que Él los hizo, Él los formó y Él los llamó. Para Él los hizo. Entonces, si aplicamos esto a nuestros hijos, Él creó a nuestros hijos, Él los formó, Él los hizo y los puso bajo nuestro cuidado porque debemos criarlos para Él, para Dios. Nos dio semejante responsabilidad tan preciosa, tan hermosa, de hacer de nuestros hijos, de nuestras hijas, hombres y mujeres de Dios, verdaderos creyentes, fieles al Señor. Puso en nosotros tan grande responsabilidad. Si usted no pierde estas verdades, nunca desde su mente piensa en ello, va a entender que Dios diseñó la familia para criar hijos, para que fueran hijos de Dios, correctos, santos, piadosos, devotos, entregados a la verdad del Evangelio. Pero por supuesto nos capacitó, nos dio herramientas para esa crianza de esos niños, y de eso estamos hablando en el día de hoy. Voy a invitarle a que tome nota del segundo punto, por favor. Si el primer punto es 3 verdades inobjetables, el segundo punto es 3 principios innegociables. Escríbalo, por favor, 3 principios innegociables. Estos principios innegociables, como la frase lo indica, son cosas que tienen que darse a la hora de una crianza correcta de nuestros hijos. Comencemos. Escriba, por favor, como letra A, el amor. Por supuesto, un tema bastante mencionado últimamente, el valor trascendental que tiene un sincero amor en la familia para la posibilidad de generar relaciones significativas entre padres, esposos, entre hermanos, con los hijos. Y es que en la crianza es fundamental el uso correcto, la expresión correcta, la evidencia correcta del amor. Estas cosas deben ser tenidas en cuenta a la hora de amar sinceramente a nuestros hijos y por supuesto del amor también de los hijos hacia los padres. Voy a mencionarles rápidamente 4. El tiempo, la comunicación, el apoyo y el cariño. Y es que, como ya lo mencionábamos hace un momento, con respecto al tiempo, cada vez es más difícil que se pase el tiempo correcto con los hijos. Cada vez es más complicado encontrar la posibilidad de sincronizar los horarios. Qué difícil es compartir un alimento al día, porque desayunamos en diferentes horarios, se almuerza en diferentes horarios y para los que cenan, algunos cenan también en diferentes horarios. Por la educación, por la ocupación con el trabajo, por las simples responsabilidades de carácter social, incluso algunas personas, algunos padres ni se ven con sus hijos por el tipo de horarios que manejan. Eso es propio de la ocupación diaria. Ahora, el trabajo aquí consiste en encontrar los horarios. El trabajo aquí consiste en esforzarse, ponerse de acuerdo, comenzar a mirar en qué aspecto se puede mejorar y, por supuesto, usar muy bien el tiempo de calidad. Eso expresa el amor. Cuando el papá puede decir a su hijo, no voy a hacer esto para poder estar contigo. O la mamá puede decir, voy a dejar de hacer esto para poder estar contigo. Y esos hijos mayores pueden decir, no voy a salir a hacer esto, no voy a hacer aquello para estar con mis padres. Y ahí comienza un verdadero tiempo de calidad, la correcta comunicación, el apoyo entre padres e hijos y, como ya lo mencioné antes, el cariño, esa expresión bonita, correcta de amor. Escriba, por favor, como letra B, la obediencia. Y quiero hablar aquí la obediencia en 2 sentidos. La obediencia de los padres a la verdad de Dios, a la palabra, en lo que respecta a la crianza de los hijos. Y para ello también mencionarles la obediencia de los hijos a los padres. Cuando hemos estado hablando últimamente de los roles de la familia, hablamos de que los hombres deben amar a sus mujeres,
las mujeres deben respetar a sus esposos y dijimos los hijos deben obedecer. 3 verbos fundamentales: hombres amen, mujeres respeten, hijos obedezcan. El capítulo 6 en los versículos 1 al 3 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo justo. Y luego dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego dice que a los padres deben criar con tacto, de la manera correcta, para que sus hijos sean formados como unos buenos hombres o mujeres según corresponda. La obediencia tiene que ver con algunos parámetros muy importantes. Por favor, escriba aquí un pequeño numeral de esa letra B. La disciplina. La Biblia insiste repetidamente en la disciplina. Y por ejemplo, hace una mención muy importante en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 9. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y luego dice: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Note cómo el escritor de la carta a los Hebreos está diciendo: así como los padres tienen que disciplinar a sus hijos, Dios nos disciplina a todos nosotros como hijos. Y dice la Biblia que esos padres nos disciplinaban, nos corregían, nos castigaban y los venerábamos. Es decir, había respeto y amor porque ellos nos estaban corrigiendo con amor. Pues bien, esto es parte de la obediencia, reconocer que hay disciplina que tiene que cumplirse. Hay un texto en Proverbios, permítame se lo leo, capítulo 29, versículo 15, que hace alusión a esta gran verdad. Mire lo que dice la palabra del Señor: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría para los que insisten en que el castigo no debe aplicarse a sus hijos. Los límites, ponga ahí por favor, escriba los límites. La obediencia tiene que ver con aprender a obedecer, a hacer caso a los límites que se definen. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese fue el texto con el que comenzamos. Aprendamos a definirle límites a nuestros hijos. Si desde pequeños usted no le enseña a sus hijos el buen comportamiento, las normas correctas, cuando esté grande no podrá corregir esas cosas. Habrá mucho dolor, habrá muchas lágrimas. Será motivo de vergüenza, será motivo de tristeza para los padres. Por ejemplo, algunos niños con escasos 2, 3 años hacen unas pataletas en público que uno como padre que pasa por al lado de esos niños pasa uno la vergüenza ajena. Es realmente triste ver algunas mamás, papás luchando porque su hijo se bota al piso, porque grita, porque reclama, porque exige, porque les bota las cosas por la cara. Y si ahí en esa edad no se puede corregir una pataleta, entonces a los 5 o 6 años ya ese niño intentará golpear a sus padres. A los 15 años ya no les hará caso de ninguna manera. Tenemos que obstaculizar el pecado de nuestros hijos. Tenemos que enfrentarlos en esa situación y corregir esas cosas. Ponga límites. Y por último, los consejos. El libro de los Proverbios tiene varios textos que habla de los consejos, de aprender a escuchar a los mayores, en especial a los padres. Proverbios capítulo 1, versículo 8 al 9 habla de eso, de escuchar a los padres, respetar su consejo y obedecer a ese mandato de ellos.
Letra C, por favor, de nuestro punto 2 con respecto a principios innegociables. Escriba, por favor, el ejemplo. Definitivamente, para recapitular, el amor, la obediencia y el ejemplo. Definitivamente, el ejemplo es trascendental en la crianza de nuestros hijos. Como padre, no pida que su hijo haga lo que usted no hace. No pida que su hijo hable como usted no lo hace. No pida que su hijo respete si usted no lo hace. No pida que su hijo siga normas en el colegio o en su estudio, su trabajo, donde esté, si usted no respeta normas. Tenemos que dar ejemplo. No pida que su hijo vaya a la iglesia si usted no es quien lidera eso. No pida que su hijo ore si usted no ora. No pida que su hijo lea la Biblia si usted no la lee. No pida que su hijo respete a los demás si usted no respeta a los demás. Tenemos que aprender a dar ejemplo a nuestros hijos. Es vital para todo padre entender que en el proceso de crianza de los hijos hay un diseño que Dios estableció y pone a los padres y a las madres como responsables de un correcto ejemplo para el desarrollo de su vida como ser humano, como ciudadano, pero por supuesto en primer lugar como cristiano. Quiero terminar con mi tercer punto. Tercer punto, escriba por favor, 10 mandamientos bíblicos para los padres. Y quiero hablarles de 10 mandatos para cada papá, cada mamá que debe cumplir en la crianza de sus hijos. Seguramente tienen que haber cientos de mandatos, pero yo escogí 10 para que usted ponga en práctica como padre, como madre, y seguramente eso le va a dar muchas herramientas para la crianza de sus hijos. Aquí van a aparecer escritos uno a uno y usted puede tomar nota de ellos o lo puede hacer después. 10 cosas que debe estar haciendo en la crianza de sus hijos. Primero, ámelos, ame a sus hijos. Segundo, ore por ellos. Recuerden la historia de Job. Todos los días oraba por sus hijos y presentaba sacrificio por ellos. Ore por ellos. Tercero, condúzcalos a Cristo. Ya lo dije hoy. Su hijo, antes de necesitar un psiquiatra, un abogado, un médico, antes de necesitar a cualquier profesional para corregir sus problemas de salud o de pensamiento, lo que sea, necesita un Salvador. Cuarto, instrúyalos en la palabra de Dios. Es fundamental, es decisivo causar a nuestros hijos, llevarlos a que busquen la palabra, lean la Biblia, la conozcan, la estudien, la pongan en su computadora, en su celular, la tengan en físico, la carguen en su bolso, la lleven para sus viajes, que lean la Biblia. Es trascendental tener la Biblia. Algunos padres ni le han comprado Biblia a sus hijos. Quinto, bendígalos, hable bien para ellos, deséeles cosas buenas, ore por ellos, ya lo dijimos, pero transmítale esas verdades cada vez que habla con ellos. Sexto, provéales. Es necesario proveerle a nuestros hijos la orientación, la guía, el consejo, pero también lo necesario para que vayan construyendo una vida sólida. 7, atesore para ellos, trabaje lo necesario, haga lo justo y ofrézcale a sus hijos lo mejor que pueda ofrecerles. Por supuesto, teniendo en cuenta que lo más importante que podemos transmitir a nuestros hijos es la verdad de Dios, la verdad espiritual. Octavo, téngalos en sujeción, exija respeto. Sus hijos tienen que respetarlo, sus hijos tienen que honrarlo. No es una opción de vida, no es simplemente una posibilidad. Gánese ese respeto, exíjalo y hágalo cumplir. Noveno, enséñeles a trabajar. ¿Quiere hacer un bien por sus hijos, por sus hijas? Enséñeles responsabilidad, enséñeles la puntualidad, enséñeles a cumplir horarios, enséñele a poner la cara, enséñele a pagar lo que deben, enséñele a hacer lo necesario para responder de manera correcta a las tareas que le asignan, enséñele a pedir perdón, enséñele a poner
a ponerse como ejemplo y a hacer lo justo para ayudar a otros, a guiar a otros, que sus hijos inspiren a otros, enséñenle la verdad de lavar ropa, de hacer aseo, de recoger la loza, enséñenle todo esto porque es vital para su desarrollo de vida a futuro. Y por último, lo puse de últimas no porque sea menos importante, sino porque quiero que quede en su retina permanentemente. Estorbe el pecado de sus hijos. Preocúpese por qué hace, dónde está, con quién está, qué está haciendo. Hágalo. Yo le estoy diciendo porque hasta legalmente está permitido en este momento. Revísele el celular, revísele la computadora, revísele la revista, los libros que lee, indague en su Facebook, aunque un niño menor de 14 no puede tener Facebook, pero algunos lo tienen. Revísele sus amistades, revísele las fotografías que consulta. Instagram es una fuente permanente de ilustraciones y de fotografías cargadas de sensualidad y de incluso pornografía si es posible. Revísele qué tipo de cosas observa. Usted tiene que estorbar el pecado de su hijo. Su hijo tiene que sentir que sus padres lo vigilan, lo cuidan, lo protegen. Bajo el concepto que lo quiera manejar, los padres tienen que intervenir en la vida, en la crianza de sus hijos siempre. Esa es la invitación para todos ustedes con respecto a cumplir las verdades de Dios. Quiero invitarles a que oremos por nuestros hijos, a que le pidamos a Dios por esos pequeñitos, por los grandes, por los que ya son adultos, por los que ya se fueron de casa o para los que no tienen hijos. Oremos desde ya con aquellos que no han tenido hijos pero que los van a tener y pidámosle a Dios su bendición. Jesucristo fue hijo y lo cumplió con gran valor, lo hizo, obedeció, amó a sus padres, murió pendiente de su mamá, recomendándola a otros, cuidando a su mamá, protegiéndola, como una forma de expresar amor por sus padres. Quiero que oremos y le pedimos a Dios su ayuda en este día. Padre poderoso, te pido por cada uno de los hijos, de todas las personas que están conectadas en este momento observando esta predicación. Gracias por estas verdades inobjetables, por estos principios innegociables, por estos mandamientos que tenemos que obedecer como padres. Entiendo que no es fácil, porque hay muchas fuentes, muchas cosas que quieren distraernos de nuestro propósito elemental como buenos padres. Pero en tus manos estamos. Creo que ese es un buen tiempo para los hijos, para levantar hijos que te agraden, que te honren. Permítenos hacerlo con prontitud, con esfuerzo, con la intención correcta, la de honrarte, la de servirte y la de hacer lo que te agrada en todo, Señor. A ti exaltamos, a ti honramos en este día, creemos con todo el corazón que eres bueno, que eres santo, que eres justo, que nos ayudas, que nos sostienes, que nos bendices y bendices a cada familia en esta labor de crianza. Muchas gracias te damos por todos esos hijos, los que están cerquita, los pequeños, los grandes, los que se han ido de casa, los que están en rebeldía, todos, Señor, están en tus manos. Pedimos tu ayuda para la crianza de ellos. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La próxima semana hablaremos de cómo disciplinar, cómo corregir a nuestros hijos. Estoy seguro que es un tema que a muchos les interesa y la invitación es para los padres, pero por supuesto también para los hijos, porque hay hoy en día un proyecto de ley buscando evitar el castigo en los hijos y está teniendo mucha fuerza, evitar el castigo físico en los hijos. Pues hablaremos un poco de eso. Ese será nuestro punto de partida para el próximo domingo. Dios les bendiga. Cuídense mucho. No olviden que somos una gran familia cristiana. Qué gran mensaje el de hoy. Definitivamente las mejores instrucciones para criar a nuestros hijos las encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Y después de tanto tiempo sin podernos reunir físicamente, hoy hemos podido disfrutar de nuestra gran reapertura. Pasamos un tiempo de bendición unidos en el Señor. Y es gracias a Él, por supuesto, y a sus aportes también, que hemos podido celebrar estar juntos de nuevo. Así es. Y no olviden permanecer conectados a nuestras redes sociales como @Familia Cristiana Villavicencio y así poder seguir informados no solo de nuestro proceso de reapertura, sino también de nuestros servicios online que continúan cada domingo. Nos alegra mucho habernos podido encontrar
en nuestra cita de hoy. Nos veremos la próxima semana. Dios los bendiga.